vamos a dejar la política y la economía a un lado un rato, a menos que nuestros invitados quieran meterse en algún jardín, que eso ya son libres ellos. Les vamos a hablar vamos a hablar de Truman Capote, que es un buen personaje, se metía también en muchos jardines, uno de los tótems del periodismo. Del nuevo periodismo, aunque en realidad nunca fue del todo honesto, Truman Capote, porque A Sangre Fría no es precisamente una crónica escrupulosa, es más bien la descarnada crónica de un asesinato por parte de un autor sin escrúpulos, pero con una personalidad muy atractiva. Bueno, queremos llevarles al teatro para que disfruten de una obra muy arriesgada, porque atreverse a llevar a Truman Capote a escena es un ejercicio dramático de riesgo, y esta obra, Yo Capote, fantasea con la última noche en la vida de Truman Capote. Ustedes conocen a su productora y conocen a su director. Y están con nosotros Macarena Gómez. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí, Rafa, en La Brújula Contigo, porque papá y mamá me están escuchando. ¿Ah, sí? Que son oyentes de La Brújula, claro. Qué maravilla. Y tú también, espero. Yo también, Rafa, bueno, yo también. Has traspasado la cuarta pared radiofónica, fantástico. Y Manu Velasco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu, ¿cómo Rafa? estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y estrenáis este fin de semana, el sábado. Pasado mañana sábado a las 22:30, 10:30 de la noche en Los Luchana, 8 únicas funciones, que hay que ir a ver a Yo Capote los sábados a las 10:30 en Los Luchana. Te va a encantar y además vives cerquita. Bueno, y sí. No desvelemos más, ¿no? Que luego mis enemigos... El nombre de la calle, el número de mis enemigos... Sí, vivo ahí muy cerquita, frecuento mucho los teatros Luchana. Me parece además que es un teatro en el que el contacto entre... es pequeño. Sí, son 4 salas. Son 4 salas, es pequeñito y entonces, claro, es una experiencia dramática única, yo Es creo. que el público está muy cerca de los actores y eso al público le viene muy bien porque siente la obra cerca y los actores, sobre todo cuando es comedia, cuando es drama, cuando es cualquier género, saben exactamente si al público le está gustando. Y eso está muy bien, el tener al público cerquita. Al público le va a encantar, Rafa. No nos preocupa, porque esta obra va a encantar. Les ves las caras. Vente el sábado, ya que vives cerca, y luego te invito a jamón y vino. Venga, hecho. Hacemos, ¿eh? ¿Sure? Venga. Yes? Vale. Ya tienes otra entrada que tienes que... No, pagando. La Hombre, que soy hombre. Claro, la productora es tremenda. Yo a todos mis amigos les digo, venid, y les pongo... Págate la entrada, por favor. Aquí vienen muchos amigos con sus libros. El verdadero amigo es el que compra el libro, no el que espera que se lo envíes. No, claro, eso no faltaría. Claro. De todas maneras, además es que ustedes tienen que apresurarse, porque son pocas funciones y las entradas pues son limitadas. No es que vaya a ser aquí el gran coliseo, con lo cual tienen que apresurarse y hacerse con las entradas. Hablemos de lo que ocurre en escena. La última noche de Truman Capote, porque os atrevéis a fantasear con algo que yo me lo imagino, pues a ver si me la imagino bien, muy regada de alcohol, con alguna sustancia y muy visitada por fantasmas, ¿no? Correcto. Mira, esta es una genialidad del dramaturgo Dámaso Conde, que es el autor de la historia, el autor del texto y además protagonista. Él es Truman Capote. Y Dámaso fantasea con las últimas horas en la vida de Truman Capote. Sabes que murió en 1984. Estuvo varias horas delirando, por lo que dicen, había bebido muchísimo, y entonces Dámaso se le ocurrió fantasear sobre los fantasmas que le vienen un poquito como un cuento de Dickens, ¿no? Los fantasmas de las navidades pasadas, y sobre todo el personaje de la madre, que interpreta Macarena Gómez, maravillosa, y el personaje de Perry Smith, uno de los asesinos de los que se enamoró directamente cuando escribió A Sangre Fría y tantas veces que fue a verle a la cárcel. Entonces estos dos personajes brillantes, Perry interpretado maravillosamente bien por Jorge Monge, que es un actor espectacularmente bueno, visitan a Truman Capote en esa última noche. Todo este cóctel lo metió Dámaso en una coctelera y salen 1:15, no dura más la función, una obra en la que pasan 20.000 millones de cosas y es todos los extremos absolutamente polarizados, todas las emociones que vivió Truman Capote antes de fallecer. Y la madre es la influencia de la que habla el subtítulo. Correcto. Un hombre bajo la influencia. Correcto. Exactamente, porque claro, realmente lo que no logró la madre en vida fue lo que le inculcó a Capote, ¿no? La madre era muy ambiciosa, quería vivir rodeada de éxito y con gente con mucho poder, algo que ella no consiguió finalmente porque se suicidó, y Truman Capote sí llegó a adquirir
ese éxito que ella hubiese querido tener. Correcto. Sí, de estas madres, ¿no?, que proyectan en sus hijos pues las fantasías y las frustraciones. Bueno, que realmente Ay. casi todos los padres lo hacen, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero todos sabemos también, sobre todo porque está muy de moda, esta serie de HBO, Feud, la segunda temporada de Feud, de cómo Truman Capote se enfrentó a sus amigas, a las que llamaba las cisnes, estas damas Sí. de la alta sociedad, porque le contaban un montón de cotilleos en salones de té y luego él los publicó y le desterraron también de ese Olimpo, Claro. con lo cual, de alguna manera, repitió los errores de Nina, que es su madre. Es que estas amigas suyas les gustaba a Capote porque era cruel, ¿no? Porque sí, era cruel, tenía una lengua muy afilada, era brillante, era un literato brillante, inventó el género del true crime, pero de alguna manera se metía con las personas que no estaban invitadas. Con lo cual, pero se metía de manera brillante, porque tenía un sentido del humor muy ácido, tenía mucha rapidez mental, tenía una labia descomunal. Y eso a estas señoras, que por las tardes quedaban con este señor brillante, pues les entretenía. Hasta que se les volvió en su contra. Eso Porque un día es. Truman Capote llegó y dijo, pues ahora voy a contar con quién te acuestas tú, con quién se acuesta tu marido. Claro. Y le expulsaron del paraíso, que es lo que a él le gustaba por influencia de Nina, Sí. el vivir en la alta sociedad. Qué señoras muy malas. Muy malas, es verdad. Oye, El otro día- no, sí, no, que era verás. lo que me dijeron el otro día que estaba haciendo. Tú has hecho muchas señoras malas. Calla, no siempre, es muy divertido. Yo es que soy tan buena persona en la vida real que digo, pues para Compensas. divertirme, claro, hagamos de personajes malvados. Me divierto mucho haciéndolo, sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 solo con los que más disfruto, porque me permite, bueno, a lo mejor sacar toda mi rabia interna y ir sacarla y cómo, pues, construyendo esos personajes. Oye, pero la sacas muy bien porque pareces muy mala. Yo, un punto... Digo cuando haces de mala, ¿eh? A lo mejor un punto de... No, como dice mi padre, parezco muy mala por la mirada, porque dice que tengo una mirada subyugadora, penetrante y adhesiva. Oye, vamos a hablar de Jugadora, penetrante y agresiva. Damaso Adhesiva, Conde, adhesiva. que Adhesiva. también le echa muchas narices a la vida, porque, claro, va a interpretar a un personaje, a una persona que Sí. en realidad ya estaba toda su vida interpretando. Correcto. Es más, sobreactuando. Sobreactuando y del que hay un montón de referencias, no solo por brillantes actores que lo han llevado al cine. Philip Seymour Hoffman en Capote en 2005 le dieron el Oscar por ese personaje, es el que más se recuerda, también lo hizo Toby Jones. El propio Truman Capote era actor, salía en Un cadáver a los postres y en Sí, muchas películas. sí, sí. Y luego tú pones Truman Capote, interview en Google y te salen 20.000. Yo me las he visto todas porque le voy dando a favorito de YouTube los vídeos que me quedan por ver de Capote. Con lo cual, Damaso Conde le echa un par, porque todos sabemos cómo era este genio brillante, cómo se comportaba, cómo se hacía así cuando le molestan las gafas, todo. Como hablaba. Cómo hablaba, cómo tenía esa voz con ese tono, bueno, un poquito como muy, muy peculiar, ¿no? Sí, con mucha pluma, vamos a decirlo. y además, pues sí, muy atiplada, ¿no? Sí, La voz. sí. Pero un hombre muy elegante, que vestía muy bien, un hombre que era muy guapo, luego se abandonó, como él reconoce en la función, ¿no? Pero era un hombre muy guapo, dice la función, era tan guapo de pequeño que mi madre que pensaba que era una niña, de lo guapo y lo rubito que era. Sí. A mí me ha caído bronca viniendo para acá, Rafa, Sí, porque ¿por qué? resulta porque yo he reñido a Damaso, porque le he dicho, Damaso, mándame un audio para que ponga Rafa en la radio y que hables un poco de tu personaje. Me han dicho que lo iban a hacer. Y no lo ha hecho. Y yo como productora me he visto la obligación de reñirle. Y luego me han reñido a mí por haberle reñido. Hombre, Macarena, está nervioso, que estrena el sábado. Pues de momento, Pero esto me interesa mucho tu papel como productora. Ay, estoy muy nerviosa. Te he leído que tú quieres ser una productora de éxito, pero te ocurre que te dejas llevar por el corazón. Claro, y entonces... bueno, ser una productora de éxito, el otro día que leí la entrevista dije, a lo mejor me estoy equivocando. De éxito no, o sea, hacer películas evidentemente que gusten y que no, con las que no me arruine. Más que nada. Pues eso ya es un éxito, ¿eh? Oye, cuidado. ¿Sabes? Y películas que la gente vaya a ver. Y sí, ¿qué me pasa? Yo cuando empecé a estudiar producción durante el COVID, lo que me dijeron, el chico que me enseñó producción me dijo, hay que aprender, hay que producir con la cabeza, no con el corazón. Y parece ser que yo no le hice mucho caso. Aquí, ¿No? bueno, no hice caso, o sea, que al final acabo siempre produciendo a mis grandes amigos porque Porque los quieres. Eso es porque muy bonito. los Eso está quiero muy bien. y proyectos que me apasionan. A lo mejor tendría que ser un poco más estricta en ciertos momentos,
y usar más la cabeza. Pero sí es cierto, mira, ahora me ha acompañado en el taxi uno de mis mejores amigos también, que es Miguel Martí, director de cine, aquí, con el que he hecho un mogollón de pelis y que ahora estoy intentando producirle una peli también. Bueno, que no puedo evitarlo. Espera a cobrar lo que saques de esta, a ver si recupero con Pero Yo Capote. he de decir a favor de Yo Capote que aunque esté producida con el corazón, es una obra muy bien producida porque está muy bien elegida, porque el texto está muy bien. Es decir, que es una obra que si yo fuera productor, yo habría producido Yo Capote. Mira, le vamos a meter un compromiso, ¿vale? Vamos a hacerle una pregunta muy de productora. Ay, por favor. ¿Por qué Manu Velasco es el director ideal para Yo Capote? No, fíjate, a ver, te lo explico. Yo cada vez que produzco le digo al autor o al director, en este caso era el autor y protagonista, elige a quien tú quieras y con quien te vayas a sentir cómodo. Yo no te voy a imponer a nadie. Y él me dijo, quiero que la dirija Manu Velasco. Entonces, Dámaso, ¿dónde estás? Explícanos por qué querías a Manu Velasco. Envíanos el audio. Espero que no se haya arrepentido. No, ya no hay nada que hacer. Ahora ya no hay nada que hacer. 36 horas para que se estrene. Dámaso, el audio. El audio que se te ha olvidado. A ver si se te ha olvidado. Eso está mandando. Pero Manu Velasco nos ha venido muy bien porque tú eres una persona muy sosegada, que es maravilloso. Vale. Yo sé que has sabido controlar muy bien a los dos actores que son muy pasionales y necesitan a alguien como tú que tengas como otro tempo, y él es muy... El actor tiene que tener pasión, porque el actor, esto que se dice, defiende el proyecto, defiende el texto, y además son dos personajes, los personajes Perry Smith y Truman Capote, de su padre y de su madre, son muy, muy distintos. Y Jorge Monge como actor es muy distinto como actor Dámaso Conde, ¿no? Tienen métodos distintos. Y al final el director tiene que, equilibrar, armonizar, ordenar. Claro. Lo que pasa es que el director de cine, tú conoces el cine, conoces la televisión, es distinto del teatro, muy tiene distinto. Un tempo también distinto, claro, ¿no? Claro, y es un plano secuencia, es un plano general secuencia de hora y cuarto en este caso, en el que no puede fallar nada. Plano único. Un plano único, del tirón. Motor. Y luego no ocurre algo en el teatro, ¿no? Que yo comparo a la televisión y a la radio, ¿no? La televisión, como tiene tanto aparato, ¿no? Sí. Y tanta electricidad, pues la gente puede llegar a pensar, digo, ¿qué medio tan vibrante? Y luego pasa un plató y es todo gélido, ¿no? Sí. Y sin embargo la radio, con su sencillez, pues es mucho más caliente, ¿no? Yo me imagino que vosotros en el Teatro Luchana, ¿no? Tan cerca del público, viéndoles las caras, pues tenéis una sensación mucho más acogedora. Sí, o cálida, sí. Pero hay otra tensión. Lo que hablábamos antes de que la radio cada vez es más técnica porque nos ven, ¿no? Antes solo nos oían. El teatro ahora cada vez es más técnico. Rara es la función que no tiene proyecciones. Nosotros tenemos proyecciones, tenemos, no diré qué, pero tenemos prolongaciones de decorado virtual, mucha lucecita, mucho humo, mucho efectito. Al final el teatro ya no se parece tanto a lo que hacía Aristóteles, que eran unos señores con una máscara, que también tenemos señores y máscaras, ¿no? Pero el artificio técnico cada vez todos los teatros tienen una pantalla ya para que proyectemos cosas. O sea, hay efectos especiales ya. Sí, claro, y aquí proyectamos 20.000 millones de cosas y tienen que estar sincronizadas con la marca, con el autor, con el pie, que es esta frase que dice para que entre este efecto. Es una obra compleja, por eso llevamos un mes, casi 2 meses ensayando, mes y medio, porque es compleja, técnicamente es compleja. Yo me barrunto que Macarena va a salir en pantalla. No, sí, claro, soy la productora y en el cartel pone clarísimamente presencia virtual. Yo salgo en audiovisuales y la pregunta es, ¿y por qué no sales en escena en persona? Y yo digo, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Y qué respondes a eso? Pues no lo sé, yo creo que Dámaso nunca se lo planteó cuando escribió el texto que el personaje de la madre saliera Es que es la madre de Truman cuando Truman es niño. Claro. Por edad, claro. Y yo me conservo bastante bien, he de decirlo, pero te diré una cosa. No se entendería que saliera yo con Dámaso en escena. En el cartel, que yo no he podido todavía ver la obra, pero la voy a ver este fin de semana, pero en el cartel te caracteriza muy bien porque efectivamente te han envejecido mucho, dices, claro, es que tú si sales allí, pues va a haber que maquillarte mucho, porque es verdad que estás jovencísima. Pero te voy a decir una cosa, prefiero verla ahí sentadita, en mi butaquita, y que se pongan nerviosos ellos. Los actores, sí. No, y además yo las últimas obras que he hecho siempre han tenido una proyección con alguien famoso e interactuando con esa proyección. Entonces es una cosa con la que estoy muy acostumbrado y el público al final cuando va al teatro, va esto que se pone de moda, experiencias inmersivas, ¿no? Va a ver el conjunto. Sí. Y el conjunto, yo humildemente creo que entre todos, ayudante de dirección Jorge Silvestre, Paula,
todos lo hemos hecho bien y está bastante bien acabado. Y respecto a la edad padre-hijo, yo siempre digo lo mismo. ¿Sabes qué diferencia de edad tenían Sean Connery y Harrison Ford? Que hacían de padre e hijo en Indiana Jones y la última cruzada. Y todo el mundo se creyó que eran padre e hijo. 8, 9. 14 años. Solo se llevaban 14 años Sean Connery y Harrison Ford. Y todo el mundo se creyó. Al final el cine, el teatro, la magia, si son buenos actores, como en este caso lo son, te lo crees. Bueno, es que les voy a decir una cosa que ustedes ya lo saben, pero yo se lo recuerdo. Es que Manu es una enciclopedia de cine. Muchas gracias, pocas Rafa. personas lo explican tan bien, porque es verdad. Es que no se puede hacer entrevistas con Manu. Ya no te invito a ninguna, Manu. porque hablas Es demasiado la primera bien. que hacemos juntos. Es la primera que hacemos juntos. Yo creo, como no nos ha enviado Damaso el audio, voy a interpretarlo yo. Yo creo que la pone en pantalla la madre, ¿no? Porque tiene que haber una latencia ahí, ¿no? Es decir, no puede estar presente exactamente, ¿no? O sea, la madre es un recuerdo que está ahí soterrado, pero siempre recordándoselo, ¿no? Más o menos, por ahí van los tiros, sí. Ten en cuenta que el personaje empieza, cuando empieza la función, Truman le queda muy poco tiempo de vida y está ya muy, muy, muy borracho, porque Truman Capote bebía muchísimo y no estamos faltando a la memoria de este genio de las letras, estamos contando todo lo que él contó. Todo lo que él contó, y nosotros, primero con la brillante escritura de Damaso Conde, lo hemos ordenado. Hemos ordenado lo que pensamos que fueron las últimas horas de vida en la noche de Truman Capote. Y además ya habéis escuchado a María Pombo que leer no nos hace mejores personas, escribir libros tampoco, ¿eh? Bueno, Escribir libros pero tampoco. ir al teatro sí. Ir al teatro sí, eso sí, pero escribir libros hay verdaderos rufianes escribiendo libros, y muy bien, algunos de ellos. Entonces, Macarena, ¿a ti qué es lo que te divierte hacer? ¿Producir? No sabía, no, estaba como pensando lo que acabas de decir. Hombre, pero me que callo. hay mucho, No. Que hay mucho ser malvado con mucho talento y que escribe bien. Hombre, pues podemos poner varios ejemplos, ¿eh? No, mejor que no. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué me has preguntado? Que si te divierte producir. ¿Qué es lo que te Mucho. divierte? Producir, actuar, la televisión. ¿Ahora vas a hacer Machos Alfa? No. ¿No sales en un par de episodios de Machos Sí, Alfa? pero ya salí el año pasado. Claro. No, ahora voy a rodar una serie en Canarias, pero no te dejan hoy en día ya decir el nombre de lo que ruedas. No te ¿no? dejan. No te dejan. Voy a hacer 2 películas, pero tampoco puedo decir los nombres. Pero que voy a estar viajando mucho entre Canarias, Bilbao y Madrid. Bueno, y ya con la que se avecina, pues ya... Y haremos una nueva temporada de la que se avecina. ¿Cuántas lleváis? Sí, pues la próxima será la 17ª. No, Qué maravilla. 17ª se dice, sí, claro. Sí, claro, la 17ª, 17. Caray. ¿Sabes que yo tengo la teoría de que La que se avecina es una serie que se basa en que todos son unos cabrones? La que se avecina es una serie que tiene mucho éxito porque a mí los guiones me parecen brillantes, Rafa. O sea, Sí, soy sí de lo una son. inteligencia de saber... Pones un minuto de la que se avecina y lo que dice cualquier personaje es y brillante. es que Sí, cualquiera... ¿verdad? Cada línea de Cada guión, línea, sí. ostras, qué bueno. Es verdad. Y toda la ciudadanía, todo el mundo que ve la que se avecina se siente identificado con alguno de los personajes Es verdad. que salen en la que se avecina. Todos hemos tenido Todos un tenemos un vecino poquito así. de algo. Sí. Y luego es una serie que recibe muchísimo cariño. La gente lo agradece mucho, la que se avecina. Sí, ¿verdad? a mí lo que más me gusta cuando me paran por la calle y me dicen, me has hecho muy feliz, Macarena, o estaba viviendo una época muy mala, o falleció un familiar mío y me levantaste el ánimo. Eso es un halago maravilloso. O sea, a ti no te molesta la gente. No, a mí que me llamen Macarena, no, hombre, me molesta si estoy comiendo, de repente me piden una foto y estoy metiéndome el tenedor en la boca, ¿no? Pero Luego tú sí. eres amabilísima con ellos. A veces sí, a veces no. Sí, Depende sí, del humor que tenga ese día. Bueno, queridos, pues vamos a recordarlo. Yo Capote, en el Teatro Luchana, los sábados, 8 únicas funciones. A las 22:30. A las Muy 22:30. cortita. Antes de las 12 están en la calle. Eso es. Para coger el metro y todo y a casa. Y aunque sean amigos de Macarena Gómez, tienen que pagar la entrada. Esto es Sí. importante. Por fin va. Pero si venís al estreno, invito un a jamón y vino. un vino, Pero digo el ¿no? nombre: vino, Montecillo y jamón 5J. Del Valle de los Pedroches. Hombre, por favor. Hombre, por favor. No nos hemos metido en ningún lío, ¿eh? No, para nada. Nada. Yo sí que te quedas a la política y... No. Vale. Ahora vamos con la política. Manu Velasco, gracias por estar Gracias, aquí en tu Rafa. casa, que es Onda Cero. Gracias, Macarena Gómez. Un saludo a tus padres, que son oyentes, ¿eh? Ahora me llamará papá. Has Vamos con la titubeado, política. Has titubeado.